Si llevas meses, incluso años intentando hacer trading y buscando la rentabilidad, te comento que quizás ni siquiera es falta de estrategia, o seguramente muchos te han dicho que falta de disciplina, pero probablemente estés empezando al revés. Y te lo digo por experiencia propia porque me ha pasado, y justamente entender esto que te voy a explicar me cambió de ser un trader normal a un trader rentable que puede vivir de esto al 100%. Sí, muchos nos enfocamos en buscar estrategias, en buscar indicadores, en buscar tantas cosas que nos hacen ruido en nuestra mente y nos olvidamos de lo más importante. ¿Qué vamos a hacer dentro de TradingView, donde vamos a empezar a analizar, entender qué activo queremos, qué nos gusta? Cuando comprendemos el mercado, literalmente, que es una base fundamental, dejamos de ver tantas cosas y nos enfocamos en lo que realmente importa. Porque sí, si no vamos a estar a ciegas operando y vamos a entrar en ese círculo vicioso de perder, de perder, de perder, y es cuando nuestra mente explota. Y hoy te lo vengo a explicar, simple y sencillo, para que tú también empieces a cambiar tu trading y des ese paso al siguiente nivel. Vamos a abrir el gráfico porque acá es donde realmente se entiende cómo se comporta el mercado. Ahora nosotros acá preparados dentro de TradingView tenemos que entender qué es lo que vamos a operar y saber hacia dónde vamos. Cualquier estrategia funciona en cualquier gráfico y en cualquier activo, pero cuando nosotros entendemos qué es lo que vamos a operar y qué contiene ese activo que vamos a operar, por qué ese activo se ve afectado por una noticia, por qué ese activo tiene tanta liquidez o por qué ese activo no tiene liquidez. Y te voy a poner el ejemplo en diferentes marcos temporales, te voy a poner el ejemplo en diferentes activos para que vayas entendiendo qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, acá tenemos el Nasdaq 100, pero es simplemente el contrato del microcontratos del Nasdaq 100 de futuros, y aquí podemos ver que el Nasdaq tiene, como todo activo, tiene sus velas, ¿no? Pero más allá de que nosotros estemos mirando estas velas, tenemos que entender qué compone el Nasdaq. Y el Nasdaq 100 lo compone 100 empresas de tecnología de los Estados Unidos. Estas 100 empresas y más importantes, con capitalización del mercado súper alta, con un muy buen rendimiento a nivel global, estas empresas componen este índice bursátil. Y este índice se ve afectado si las empresas pierden. Por ejemplo, Nvidia empieza a retroceder porque hay cierta noticia, porque, no sé, sus reportes trimestrales empiezan a caer, el activo empieza a retroceder. Y Nvidia, como Tesla, como Microsoft, como Alphabet, que es Google, ¿sí? Como Meta, como AppLovin, Netflix, como entre otras que son bien importantes que pertenecen dentro del índice. Si estas se ven afectadas y empiezan a retroceder y empezamos a ver que los activos o las acciones empiezan a retroceder, el Nasdaq también lo va a hacer. Entonces también entender esto nos va a ayudar a nosotros a que nos vayamos adentro del gráfico y nosotros podamos mapear y entender qué es lo que vamos a operar. Lo mismo pasa con el S&P 500. Son las 500 empresas con mayor capitalización del mercado, con mayor fuerza del mercado de los Estados Unidos, y acá entra de todo, ¿sí? Entran mineras, energía, tecnología, farmacéutica y entre otras. También es un índice bastante fuerte, es un índice con muchísima liquidez, pero cuando entendemos esto, en qué vamos a operar, para nosotros ya cambia la mentalidad, porque no solamente vamos a estar viendo el gráfico, sino que también nosotros vamos a prestarle atención qué compone este gráfico, qué compone estas acciones y qué hacen esas acciones, y así vamos a ir un paso siempre más adelante. Ahora, ¿te gusta operar el oro? Porque viste una estrategia del oro y el oro es lo más importante. Bueno, si tú quieres operar el oro, debes entender que el oro funciona como refugio. Pero más allá de que funciona como refugio, también el oro es un activo que se mueve a divergencia del dólar. Este es el DXY, es el índice del dólar. El dólar es el par contrario. Recuerden que nosotros siempre estamos operando con el dólar, aunque sea indirectamente. Todo está representado en dólar. Nosotros operamos el euro, euro dólar. Siempre operamos la libra, libra dólar. Normalmente, ¿no? Obvio que se puede operar con el euro, con el yen como par contrario, pero lo estoy poniendo con este ejemplo para que vean a lo que me quiero explicar. De esta manera nosotros podemos entender que si el oro empieza a retroceder, y es algo bastante simple, el dólar también empieza a ganar fuerza. Acá por ejemplo vemos que dice XAU en la nomenclatura USD, dólar estadounidense. Por ende, nosotros mirar lo que va a ser el índice del dólar también nos puede tener una perspectiva hacia dónde se va a ir cierto activo. Entonces vemos acá en el gráfico
que dice el día 12/3 del 2026 y también nosotros buscamos acá el 12/3 del 2026, el activo empieza a subir. Entonces, de esta manera tan simple, aunque suene muy tonta, aunque suene algo básico, algo de preescolar, esto es importante entenderlo y muchos traders pierden esta objetividad a la hora de buscar trades. ¿Por qué? Porque antes de tú buscar un trade, antes de todo, lo que yo recomiendo siempre es que te sientes media hora antes, analices todo lo que está pasando en el mercado, viendo la situación geopolítica, viendo situaciones macros, viendo todo lo que va a suceder y ahí dices, ok, voy a operar el oro. El dólar empieza a subir, el dólar tiene una proyección de subida, por ende la liquidez está yendo hacia el dólar. Y en este momento nosotros también vemos que el oro empieza a bajar. A pesar de que el oro es el refugio de valor. Pero ¿qué es el refugio de valor? El refugio contra el dólar. Es simple de entenderlo. Si el oro sube, el dólar va a caer. Muy pocas veces estos dos activos suben inmediatamente iguales. Ahora, si nos vamos a, por ejemplo, el Dow Jones, que es un índice de las 30 empresas también con mayor capital de mercado de los Estados Unidos, o lo vamos al S&P 500 para hacerlo mucho más fácil. ¿Qué vemos acá? El S&P 500 también se ve afectado por el dólar. Sí. Aunque tú creas, aunque no creas, sí se ve afectado también en lo que haga el dólar. Por ejemplo, si nos vamos acá al NQ o al Nasdaq 100, por ejemplo acá, este es de Oanda, que para trabajar con CFD es muy diferente a futuros. Entonces, también podemos ver que él tiene una cierta divergencia. Y vemos que sí, el dólar empieza a subir y todos los activos empiezan a contraerse. Incluso si nos vamos a Bitcoin, hace algo mucho más fácil. Sí, Bitcoin es más débil ante la liquidez, ante las divergencias. Y esto también lo podemos ver, por ejemplo, en este gráfico que a mí me gusta del oro BTC. Son dos activos que yo tengo acá del XAU y BTC. Y vemos, y acá me dice, como refugio, que son estos dos activos, actualmente vemos que si el oro empieza a decrecer, normalmente el activo del Bitcoin empieza a retroceder y así sucesivamente. Esto es muy básico de entender y cuando lo tenemos mapeado, cuando entendemos qué vamos a empezar a buscar dentro del gráfico y qué pasa con cada activo, nosotros vamos a tener un paso adelante y así podemos mapear la estrategia que nosotros tengamos. Ahora, entendiendo ya lo que te vengo explicando previamente para que sepas qué quieres operar y en dónde estás parado, cada vela que ves en este gráfico que te estoy mostrando del micro Nasdaq, cada vela representa una pelea entre compradores y vendedores. Cuando los compradores dominan, el precio sube. Cuando los vendedores dominan, el precio baja. Así de simple. Así lo podemos observar aquí. Aquí en este montón de velitas, esta agrupación de velas, los compradores empezaron a dominar y en este otro los vendedores empezaron a dominar el sentimiento del mercado. Entonces, así de esta manera simple nosotros vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo. En otras palabras, el mercado se mueve por órdenes de compra y por órdenes de venta. Ahora te voy a comentar algo bien importante y quiero que lo entiendas bien y te lo metas en la cabeza. Si estás empezando y tienes stop loss y piensas que el mercado fue por ti, estás mal. Y tienes que empezar a cambiar ese chip, porque nosotros acá en el mercado bursátil real, no OTC, nada, el mercado ECN, el mercado del libro A, el mercado directo del trading, lo mueven las instituciones, lo mueven los bancos, los fondos de inversión, lo mueven los algoritmos matemáticos que estos fondos le inyectan liquidez para que ya tengan algo automatizado y les facilite el trabajo a ellos. Nosotros no movemos ni siquiera el 5%. Y no estoy hablando de nosotros, una comunidad. No, estoy hablando del retail, de la persona común, la persona que puede tener 100 mil dólares, el que puede tener 500 mil dólares, el que puede tener 20 mil, el que puede tener 10 mil o el que puede tener 5 mil o menos de eso y que quiere intentar sacar dinero al mercado. Estas personas, nosotros los retail, no movemos el mercado. Entonces, si tenemos un stop loss, tienes que aceptarlo. Si nosotros estamos yendo en contra de estas grandes instituciones, de la liquidez del mercado, obvio que siempre vamos a perder. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando entiendes la liquidez, cuando entiendes quién está comprando y quién está vendiendo, todo va a ser mucho más fácil. Y sí, el mercado no va por tu stop loss. Ahora,
Teniendo estos conceptos que son básicos y teniendo todo esto mapeado, ahora sí podríamos ir al gráfico y ver ciertos niveles para entender su comportamiento. Entonces viene la pregunta importante: ¿por qué el precio se mueve de un nivel hacia otro nivel? Y esto es algo fácil de explicar y la respuesta está en algo que yo llamo liquidez. ¿Y de dónde viene la liquidez? Si nosotros dibujamos, por ejemplo, acá, y le voy a poner este indicador que me muestra el volumen, ¿sí? La liquidez es en donde se concentran, como les mencioné anteriormente, una gran cantidad de órdenes de compra y de venta. ¿Sí? Aquí podemos ver en este gráfico el BBRP que nos indica que justamente en este rango en donde está colocando acá, ustedes pueden observar la línea azul, el recuadro azul es los compradores y el recuadro rojo son los vendedores. ¿Quién está ganando acá? ¿Y por qué el precio se está moviendo para acá? Porque los vendedores están ganando, porque los vendedores están pujando. Y esto es lo que hace que un activo se mueva de una zona hacia otra zona y de una zona hacia otra zona. En el mercado existen zonas donde hay muchas órdenes acumuladas y eso nosotros lo podemos ver de esta manera y se los voy a poner bien simple para que ustedes lo puedan ver. El mercado lo que va a mirar es lo siguiente y déjenme limpiar el gráfico para que puedan entender. Cuando tienes la mayoría de las instituciones tienen estrategias súper simples. Y créanme que la mayoría no opera con conceptos raros, con nombres, no. Las instituciones operan es hacia donde está la liquidez, los stop loss van de un lado, hacen short squeeze o hacen long squeeze. Entonces, ¿qué pasa? Estos son niveles básicos de soporte y de resistencia. Yo los llamo rangos de liquidez. ¿Qué sucede aquí? ¿Y qué sucede? Algo bien importante que nosotros tenemos que mapearnos y tenemos que ver. Cuando vemos estos niveles aquí, probablemente aquí haya una acción de precio y haya una reacción. ¿Qué hace la mayoría de traders institucionales? ¿Y por qué es llamada la famosa liquidez? Porque cuando nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, aquí yo creo que hay una entrada y mis stop loss, por lógica, siempre van a ir debajo de donde hubo una reacción. Entonces, esta cantidad de órdenes que se acumulan en esta zona institucional hace de que el mercado también se vea con una atracción fuerte hacia estos puntos. Y esto se llama long squeeze o se llama short squeeze. ¿Qué es un long squeeze? Es cuando hay tantas concentraciones de compras en ciertos rangos, en ciertos niveles del precio, que las instituciones van por esa liquidez. Y al ir por esa liquidez van por todos los stop loss acumulados debajo de este precio y ese provoca que los compradores mitiguen sus pérdidas y abran contraposiciones. Y lo mismo sucede al contrario, que se llama short squeeze. Y de esta manera nosotros entenderlo podemos llevar. Y de esta manera podemos ver en dónde están las órdenes pendientes, las órdenes de los traders, zonas donde muchos quieren entrar en el mercado. Y de esta manera los participantes grandes saben dónde están más órdenes. Y se los voy a poner mucho más simple aquí para que ustedes puedan verlo. Esto que ustedes ven acá es el Open Interest del mercado del CME. Y sí, se los voy a explicar de esta manera para que también puedan entender hacia dónde van esta liquidez. Y lo voy a hacer con el Nasdaq, ¿sí? Me voy a ir acá, voy a ver acá el Nasdaq 100 y el Open Interest me va a marcar quién está mandando en este momento, si los compradores o si los vendedores. Entonces los calls son órdenes de compra y los puts son las órdenes de venta, estos dos que están de este lado. Entonces si nosotros vemos, por ejemplo, en el Nasdaq 100 los 24.300, quienes están ahorita mandando de cierta manera son los vendedores. Si nosotros vemos los 24.400, 100 puntos más arriba, vemos que sigue ganando las ventas. Si nosotros vemos 24.500, siguen ganando las ventas. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir entendiendo hacia dónde se está proyectando la liquidez. Si seguimos subiendo y seguimos viendo, por ejemplo, los 24.500, vemos que hay una gran cantidad de órdenes. ¿Y quiénes siguen mandando a largo plazo? Los vendedores. Los compradores también están peleando. Pero acá vemos que también los vendedores siguen ganando. Y así sucesivamente, a partir de los 24.550 siguen ganando los vendedores. Y esta cantidad de órdenes a nosotros nos puede también dar a entender hacia dónde se va a mover el mercado. Y esto es liquidez. Por esta sencilla razón, cuando estás empezando a hacer trading, no debes enfocarte en la estrategia perfecta, en los indicadores perfectos, sino debes enfocarte en las cosas simples. ¿Qué activo vas a operar?
por qué ese activo se mueve, qué es la liquidez del mercado, qué es el volumen y aparte de eso, la estructura del mercado y cómo se compone el mercado. Cuando entiendes todo esto, créeme que vas a ver el gráfico de una manera diferente y lo vas a hacer de una manera más profesional. Y cuando me refiero a profesional, no es que vas a cargar un flux, una corbata, un terno, para nada. De manera profesional es que le vas a dar el respeto correcto que se merece porque es tu dinero que estás poniendo en el mercado. Así que en este canal que estoy empezando a retomar nuevamente voy a empezar a subir contenido real, contenido sin trucos, mi perspectiva del mercado, lo que me ha ayudado a mí a ser rentable y cómo logré la rentabilidad de manera fácil y sencilla. Así que suscríbete, dale click a esa campanita para que tengas todas las notificaciones correctas y así puedas acompañarme en este camino y para que tú también puedas lograr ser rentable.